Hola niños y niñas de séptimo básico, soy la profesora Daniela y junto a la profesora Teresita vamos a dar inicio a una nueva cápsula educativa, la cual lleva por nombre la República Romana. El objetivo de esta semana es que comprendan el concepto de la República Romana, analizando sus características, observando las diversas fuentes visuales para así demostrar interés y valoración por el pasado de la humanidad. Así que los invito a poner mucha atención en esta cápsula educativa. Lo primero que tenemos que hacer para iniciar esta cápsula es recordar dónde habitaron los romanos, cómo era el lugar donde ellos vivieron. Esto lo vimos la semana pasada. Si yo te hiciera ver un globo terráqueo como esta imagen a continuación, ¿dónde vivieron los romanos? Sí, muy bien, vivieron en la península itálica, tal como se muestra a continuación. Península Itálica que desde chicos nos enseñaron que tenía forma de bota para poder identificarla. La península Itálica es la península la cual está a orillas del mar Mediterráneo, mar muy importante. Recuerden que gracias al poder del mar Mediterráneo, los romanos pudieron extender su poder, extender sus costumbres, tradiciones y modos de vida en todos los territorios que fueron conquistados por ellos, ya que Roma se convirtió en un gran imperio. La península itálica, al igual que la península balcánica, son territorios muy montañosos, con un relieve en el cual se puede desarrollar agricultura como de frutas, hortalizas, olivos, entre otros. Gracias a estar rodeada de agua, tal como aquí aparece en la imagen, fíjense que Roma lo cruza el río Tíber, el cual le entrega muchos recursos marinos y además aprovechaban las aguas del mar Tirreno, Jónico y Adriático. Así que no olviden que la civilización romana se desarrolló en la península itálica en Europa. Pero para iniciar el recorrido a saber cuál es o cómo fue el periodo de la República en Roma, primero vamos a hacer un nexo o una conexión con la sociedad romana. Tenemos que reconocer que la sociedad romana está dividida en por estatus social, en la cual encontramos a al primer grupo social que son los patricios. Era la clase dominante, pero sí la clase minoritaria, los cuales se decían que eran los descendientes de los fundadores de Roma. Ellos podían participar en la política, tenían poder en decisiones judiciales y también culturales. Luego seguían los plebeyos, que era la gente del pueblo, los que no tenían derechos y no gozaban derechos ni privilegios. Sí era la mayoría de la sociedad romana. Y por último teníamos los esclavos, que no tenían derecho y solo le poseían a sus amos. Pero dentro de esta división en la sociedad también teníamos una subdivisión, los cuales eran los ciudadanos y los no ciudadanos, tal como pasó en la sociedad de Grecia. Los romanos fue una sociedad patriarcal. ¿Qué significa eso? Que solo los hombres patricios y luego más adelante los plebeyos fueron considerados ciudadanos con derecho, tal como lo muestra aquí la imagen. Las mujeres, los niños y los esclavos siempre estuvieron bajo la tutela de un pater familia. Un pater familia era el hombre que encabezaba o dirigía una familia. Por lo tanto, las mujeres que pertenecían a la clase alta eran las únicas las cuales podían influir en la política. Las mujeres del pueblo trabajaban en el campo, en oficios manuales o en labores domésticas. Si se dan cuenta, tenemos una sociedad de clases, ¿cierto? Y escuchen muy bien esto, una sociedad aristocrática, la cual se va a reflejar en lo que vamos a ver a continuación. ¿Cómo fue la evolución política de Roma? Roma pasó por un estado monárquico
lo cual estuvo en sus inicios gobernado por reyes, ¿cierto? Ya habíamos hablado de lo que significaba monarquía. En 753 a.C., bajo el dominio de los etruscos, Roma empezó a crecer en poder y también en tamaño. Por lo tanto, en el 509 a.C. hasta el 27 a.C., Roma pasó por el estado de república, que es lo que vamos a ver a continuación. Y hacia el 476 después de Cristo es cuando se acaba el periodo del Imperio Romano. Debo hacer la aclaración que en esta clase y en las que siguen solo vamos a trabajar el concepto de república, ya que la república es un término que utilizamos hasta la actualidad. Por motivos de priorización curricular, no vamos a trabajar ni el Imperio Romano, pero queda de manifiesto que ustedes deben saber la evolución política que tuvo esta gran civilización. Cuando hablamos de la República, tenemos que hablar de un periodo en que Roma tuvo una ampliación en los derechos políticos. ¿Y cuál fue su principal hito importante? Fue la creación del primer código de leyes escrita en Roma, que fueron la más conocida ley de las 12 tablas. En este decreto, en estas leyes, se estableció la igualdad de las leyes para todos los romanos, el matrimonio mixto entre patricios y plebeyos y el acceso a cargos políticos relevantes como el Senado o el consulado. Debemos reconocer que en un principio la República estuvo marcada por tener participación solamente de los patricios, de la aristocracia, de la gente de poder. Pero eso en un periodo donde los plebeyos se toman el poder y empiezan a manifestarse, como fueron la gran mayoría de la población, los cuales se le permitió poder participar en cargos políticos y obviamente se disminuyeron los abusos contra ellos. La República en Roma fue un periodo de gobierno que se caracterizó por mantener un equilibrio. ¿Y por qué? Porque las magistraturas, el Senado y la Asamblea fueron unas instancias de igualdad, donde patricios y plebeyos podrían participar. La República fue un sistema de gobierno que duró en Roma casi 500 años y de los cuales hay muchos conceptos que en el 2020 podemos utilizar. Cuando hablamos de magistraturas, tenemos que entender que eran cargos selectivos temporales y que eran unos cargos de mucha responsabilidad, ya que duraban aproximadamente un año y estaban conformados por 2 personas. ¿Por qué por 2? Porque así se trataba de evitar las tentaciones dictatoriales, que alguien se tomara el poder. Estas magistraturas estaban sometidas ante la ley y eran gratuitas. Las personas que participaban en las magistraturas romanas no recibían sueldo. Y lo otro que también es que son colegiadas, o sea, son compartidas. A partir de las magistraturas, que escuchen bien este término, se desarrolla este sistema. Tal vez es un poco complicado de entender, pero lo vamos a hacer más simple. Aquí nos ubicamos en las magistraturas, en este sistema de personas, las cuales eran responsables de organizar este periodo de la República. Por un lado, fíjense aquí, tenemos a los patricios. Como ya les había dicho, los patricios eran la aristocracia, la gente de poder, la cual tenía propiedad en sus tierras y en su explotación. Se decía que eran los descendientes de Roma y ellos participaban en el Senado, que lo componían 300 o más personas, patricias, digámoslo así, los cuales su cargo era de carácter vitalicio. Vitalicio significa perpetuo, ¿cierto? Que no tenía término ni caducidad. En este Senado, los patricios eran los que autorizaban las acciones de todas las otras magistraturas y tenían que ver con el control de la política exterior, las finanzas y la resolución de problemas. Por otro lado, fíjense acá, tenemos a los plebeyos, el amplio grupo social compuesto por comerciantes, campesinos, artesanos. Ellos en un principio no participaban en la política, estuvieron muchos años excluidos, pero con el tiempo y la representatividad, ellos pudieron optar a cargos públicos.
Los plebeyos se juntaban en los tribunos de la plebe. En ellos defendían a los plebeyos, los representaban y también se podían oponer a los proyectos de ley. Ambos, patricios y plebeyos, formaron los comicios o asambleas. Acá se elegían a los magistrados. Hay diversos magistrados, los cuales vamos a comentar más adelante. Pero en los magistrados o asambleas, podían sancionar las leyes, atendía las apelaciones de los ciudadanos y en un principio, como se dijo, solo participaban plebeyos, patricios, pero con el tiempo también se unieron los plebeyos. En esta asamblea o comicios se destinaban las siguientes magistraturas. Fíjense que cada uno tiene su propio número de integrantes, ya que tenían su eh, característica y todas eran gratuitas, a ninguno se les pagaba. Por un lado, teníamos a los cónsules, que lo integraban dos personas. Ellos tenían principalmente representantes por el carácter civil y militar, ¿ya? Duraban un año en su cargo y debían rendir cuenta de sus acciones cuando terminaba su periodo. También, por otro lado, tenemos los censores, que también eran dos personas. Ellos eran los encargados de hacer el censo cada 5 años, que es una encuesta para determinar la fortuna de los ciudadanos y poder dividirlos en clases, ¿cierto? En clases sociales según la riqueza. Por otro lado, tenemos la persona dictador, pero el dictador era una persona y era solo una magistratura extraordinaria. Eso quería decir que en caso de guerra o crisis eran escogidos por los cónsules. También estaban los pretores, que administraban la justicia, y los ediles, que velaban el orden público y vigilaban mercados y los espectáculos. Si se dan cuenta, en esta forma de cómo funcionaba la república, se utiliza el concepto de magistratura como decir una distribución del poder para que no sea todo en una persona, y lo que más llama la atención es que por muchos años fue aristocrática, o sea que los patricios podían participar, pero después los plebeyos, que era la clase baja o la clase más numerosa, pudo participar. Por lo tanto, son conceptos republicanos o conceptos que tienen relación con la democracia que ya habíamos venido viendo desde los griegos. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda? Esta semana, si tienes dudas sobre esta cápsula educativa, no dudes en escribirnos para poder retroalimentar este contenido. Puedes escribirle a tu profesora por WhatsApp, Classroom o correo electrónico. Ella te va a poder ayudar a solucionar las dudas que tengas respecto a este tema. Las actividades para esta semana es realizar la guía adjunta, la cual viene con una actividad de un cuadro comparativo, y la foto que deben enviar como evidencia será el ticket de salida. Un ticket de salida donde deben responder 2 preguntas. Eso es lo único que deben enviar a su profesora, mediante Classroom, correo electrónico o WhatsApp, para que nosotras podamos ir monitoreando su aprendizaje. Aquí les dejo los números de la profesora Daniela y el de la profesora Teresita. Así que nos vemos pronto con una nueva cápsula educativa y los invito a, si tienen dudas, no duden en escribirnos. Les envío un fuerte abrazo. Adiós.